Ahora, otra vez. Pues buenas tardes y gracias a Fundación Gustavo Bueno y a todos ustedes. Pues vamos a ver si espabilo, sí. Esto es un test, bueno, fue Carlos el que me dijo que tenía que hacer esto de los fundamentos técnicos y estas cuestiones por la tecnología. Entonces, pues aquí está y entonces me voy a dedicar a explicar otra cosa. El que quiera que... Vamos, quiero decir que aquí está el libro y ya hace tiempo, ya no me acuerdo lo que pone. Vamos a hacer una introducción, entonces, a ver, de los problemas que yo creo que están aquí funcionando. Es decir, estos problemas que parecen nuevos completamente, ¿cómo los asimila el sistema más o menos? O cómo se asimila por un sistema una serie de problemas que parecen novedosos y que tienen una estructura que genera una serie de conflictos sociales o lo que sea, o conceptuales o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, uno de los modos de entenderlo, por ejemplo, podría ser que nosotros ofrecemos una terminología, una tecnología lingüística y entonces abordamos un problema pues aplicando esa tecnología lingüística, ¿no? Pero manteniendo el estrato ontológico de la realidad o del mundo tal cual nos viene dado. Sería una especie de traducción de una serie de problemas que te vienen por la tradición y lo traduces a otro lenguaje, de un lenguaje a otro, que algo tiene que ver porque un lenguaje es una especie de visión del mundo y comprende, etcétera, los referentes, pero no es el asunto. O sea, no es que nosotros digamos, en vez de hombre vamos a decir espacio antropológico, en vez de no sé qué, en vez de Dios vamos a decir materia trascendental. Es una especie de cambio terminológico y con ese cambio terminológico ya hacemos un cambio semántico y parece que la cosa ya funciona. Esto no tiene que ver con el asunto. O sea, aquí la cuestión es que son los referentes ontológicos, esto es lo que está en juego. Es decir, no es una cuestión lingüística, es una cuestión de terminología o es una cuestión de este estilo, ¿no? Que es abordar un problema nuevo y a ver cómo se entiende o cómo se comprende o este tipo de cosas, o cómo se conceptualiza, sino desde la ontología del materialismo filosófico, cómo se sitúa ese problema. Este yo creo que es el asunto que cada vez que se aborda un tema, pues es lo que más o menos... Es el problema fundamental, que es que con los términos va el mundo. Es decir, el sistema filosófico comprende tanto un tipo de mundo, una visión del mundo, un territorio, como un sistema que entiende ese territorio, un mapa del mundo. Y entonces las dos cosas van juntas. Quiere decir que no es una cuestión lingüística que vamos a ver qué semántica utilizamos. No, está comprendiendo la propia transformación del mundo a la vez que lo entiendes desde el sistema. Es decir, los sistemas estos filosóficos son incompatibles unos con otros. Hablan de tipos distintos de mundo. Este es el asunto. Son mundos distintos desde cada sistema filosófico se comprende y se conceptualiza un problema determinado y se entiende un problema determinado y se configura un problema determinado, ¿no? Entonces, si aquí a este asunto, pues yo le aplico una ontología de fondo, quiere decir que esto de que he dicho el compañero de la inteligencia, que no sabemos la inteligencia, esto es aquí la cuestión, que no sabemos lo que es la inteligencia, que no sabemos lo que es el hombre, o que no sabemos lo que es lo artificial. Esto no es una cuestión semántica, esto es una cuestión de la situación de esas estructuras o esos problemas dentro del territorio de la ontología que es donde se sitúa cada uno de ellos y donde establece sus relaciones con el resto de cosas. Entonces, la ontología es fundamental. Y entonces yo creo, a mi modo de ver, el problema que tiene esto es ver cómo lo configura la ontología anterior al materialismo filosófico. Es decir, cómo este problema se configura como tal problema desde una ontología determinada, desde una nosología determinada, es decir, desde unos sistemas filosóficos que no son del materialismo filosófico, Entonces, como siempre, y hace Gustavo Bueno y es lo conveniente, lo primero que hay que hacer es exponer cómo aparece ese problema para triturarlo. Triturarlo es decir, clasificarlo y a partir de ahí ofrecer la configuración de ese problema desde el materialismo filosófico, lo que supone tanto una terminología como los referentes reales del mundo, las dos cosas. Una cosa sin la otra no funciona, no está el mundo ahí y solo interpretamos el mundo o hacemos con visiones del mundo y el mundo que permanece igual. No, el mundo se va transformando y entonces por ejemplo, es un problema sobre una transformación del mundo que, por así decir, pues parece que es novedosa, o parece que aporta problemas a otra serie de ideas, como el ser humano, como la inteligencia y este tipo de cuestiones, ¿no? Aquí, traducir, es decir, utilizar el materialismo filosófico, la terminología del materialismo filosófico, suponiendo que detrás hay otros sistemas ontológicos, otras concepciones del mundo, otros mundos distintos, pues eso es hacer trampa, ¿verdad? Voy disimulando y voy traduciendo lo que me viene desde sistemas heredados o sistemas metafísicos a la terminología del materialismo. Esto yo creo que es fundamental entender que estos mundos, que el materialismo filosófico es nuevo.
Yo creo que este sería el objetivo de lo que estoy diciendo, que el materialismo filosófico es un sistema nuevo y ofrece un mundo nuevo, no ofrece nada, parte de un mundo, un territorio que es distinto de los territorios o de las visiones del mundo que nos han venido heredados por toda la metafísica y toda la tradición hasta ahora. Y esta novedad del materialismo filosófico yo creo que es aquí la clave. Es decir, estamos ante un sistema nuevo y con capacidad suficiente como para hacer estos procesos. Y esto yo creo que sería el objetivo de esto, a ver más o menos cómo lo explico. Entonces, esta titulación es fundamental, porque tal y como viene el problema ya supone una ontología, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nosotros negamos, esas estructuras de fondo, ¿no? Es decir, si no hace falta, si podemos hablar de inteligencia y aquí nadie, no sé, como se hace normalmente, y nadie se preocupa en criticarlo o lo que sea, es sencillamente porque ese concepto está vinculado a otros conceptos y al final a una ontología de fondo, a una epistemología que no hace falta que lo expliques, ya te viene configurado, por así decir. Entonces, esta instrucción, pues esto es fundamental, eso es lo primero. Más que una destrucción para luego hacer una reconstrucción, o esto de la parte destruir y luego hacer una parte construir, que son terminología de Canciller Bacon del nuevo órgano, no es exactamente eso. Esos son los que hacen las ciencias y lo que hacen las técnicas. Destruir y luego reconstruir. En la filosofía la parte destructiva es la fundamental y si queda algo que se pueda salvar, eso es lo que nosotros recogemos de esa clasificación. ¿Verdad? Es decir, nosotros no ofrecemos algo completamente, quiero decir, no construimos, por así decir, nuevos artilugios o algo que ofrecer, sino que más bien es un trabajo destructivo, clasificador, esto que hemos dicho aquí tantas veces. Bien, entonces estos problemas pues ya vienen dados desde toda la tradición, esto de que haya cosas artificiales. El compañero antes hablaba del golem, el golem, pues esto, ¿no? En general, el templo de Delfos, etcétera. Ya hay cosas artificiales, ¿no? Que por así decir, tienen una inteligencia ahí de algún modo, habitando en esa inteligencia, como pueden ser las vírgenes, lo que sea, la gente va a hablar a las vírgenes, y entonces, porque supone que las oye, le oye la Virgen o el santo, o le oye Dios, por eso habla con ellos, claro, es el rezo. Entonces ahí hay una inteligencia ya. Entonces este problema de la inteligencia artificial tiene toda la tradición ya detrás. Ya está configurado por múltiples sistemas de múltiples formas. Y entonces lo que se trata desde mi punto de vista es triturar todas estas concepciones que tienen debajo una ontología para ofrecerla, para verlo de otro modo distinto, que es en este caso es el de materialismo filosófico. Este es el asunto. Estatuas que tienen magnetismo, que hacían los egipcios, que hablaban, se movían, todas estas cuestiones, ¿no? Esto ya está funcionando, que son, además se tenían que construir, decía San Agustín, los egipcios saben hacer dioses, porque hacían estatuas que se movían, que hablaban, que etcétera, etcétera, ¿no? Que engañaban al creyente. Todo esto, ¿no? Y Frankenstein y todo lo demás. Entonces, este día de la inteligencia artificial ya de algún modo ya nos viene dada por toda la tradición. Entonces, lo primero es identificar estos esquemas desde donde se configura el problema, por así decir, que todos los compañeros que están aquí sentados han hecho alusión constantemente, ¿no? Estas cuestiones sobre si son demonios y no sé qué, si suplantan al hombre, todas estas cuestiones. Es decir, aquí el problema de la ignorancia, ¿no? Y esto sería bueno, no me acuerdo dónde, pero bueno, es una cosa también de la tradición. El problema de la ignorancia no es tanto ignorar cosas como creer que se saben cosas que no se saben, que son los mitos. O sea, el problema de la ignorancia no es tanto no saber algo, porque el que no sabe algo, en la medida en que no lo sabe, eso no está determinando su comportamiento, porque estos mapas ontológicos son prácticos, esta es la cuestión. Los mapas ontológicos, la ontología es una cuestión práctica, no es una cuestión semántica, es una cuestión práctica, operativa, sino que el problema viene de suponer que se saben cosas que son falsas. ¿Por qué? Porque esos conocimientos falsos están determinando tu acción, están determinando los procesos operativos, prácticos. Y entonces, si te estás guiando por cosas que no existen, que es lo que llamamos mitos, pues este es el problema grave. La gente se está guiando por una serie de cosas desconocidas que se supone que se conocen. Y este es el gran problema de aquí, de estos asuntos, ¿no? Entonces, la fase destructiva, yo creo que esto es fundamental y necesaria completamente. La novedad, yo aquí, bueno, lo voy a ajustar a esto que decía Carlos, ¿no? De esas dos nuevas programaciones de ChatGPT y esto, ¿no? Y los del DALI y esto de los tratamientos de grafos. Por partir de algo, ¿no? Bueno, el metaverso que está hablando Luis Santos y estas nuevas configuraciones, estas nuevas, pues cosas que hacen cosas, que generan productos sobre todo esto, ¿no? Y entonces los términos de la comparación son estos dos.
por un lado el hombre y por otro lado lo que hace. Esto es lo que se está aquí jugando de algún modo, y así nos viene por la tradición. Por un lado está el ser humano y por otro lado está el plano metaoperatorio, que es aquello que hace el ser humano. Y luego los resultados de ese proceso operatorio, de esos procesos operatorios. Estos son los dos términos más o menos de lo que se está aquí moviendo. Entonces, la tradición, la ontología tradicional que configura estas dos ideas, entre lo que el hombre es y lo que el hombre hace, ontológicamente es la dicotomía mundo-Dios, durante toda la tradición medieval. Mundo-Dios. Y luego, moderna, naturaleza-cultura, o naturaleza-espíritu, o naturaleza-libertad. Estos son los esquemas ontológicos básicos que tienen múltiples facetas y muchos desarrollos. Muchas veces esta dualidad, estos dualismos se derivan en un monismo. Por ejemplo, Dios-mundo, pues si el mundo es una participación de Dios, en realidad es una parte de Dios de algún modo, es decir, es una especie de monismo, donde Dios a través de la Trinidad se va desarrollando, pero no sale de Dios, está todo incluido en Dios, el Dios no es algo distinto de la propia participación de las esencias divinas y tal. O sea que normalmente esta dualidad siempre es un poco fluctuante y genera otra serie de procesos. Bueno, pues yo creo que esta dualidad ontológica aquí es la fundamental desde un punto de vista ontológico y se genera en toda la modernidad, arrastra esta misma dualidad, la res extensa, la res cogitans, todo el idealismo trascendental, estos dos modos de la realidad, ¿verdad? La naturaleza de la cultura, o la naturaleza de la gracia, Leibniz y demás. Esto yo creo que es la base ontológica que genera una nosiología o una epistemología, tal y como viene por la tradición idealista, una nosiología donde la cuestión son las ciencias, por un lado, naturales, la de naturaleza, y por otro lado, las ciencias teológicas o las ciencias humanas, sobre el sujeto espiritual o no, en general espiritual. Esta es una de las cosas que está sobrevolando estas conferencias constantemente, las cuestiones espirituales. Entonces, desde el punto de vista epistemológico, es un sujeto que hace un objeto, ya sea el sujeto divino, ya sea el sujeto humano, pero es la misma tradición y los mismos problemas ontológicos. Y así se configura este problema. Lo que hace un sujeto, pues trascendental o como tú quieras, pero sí, principalmente trascendental, así se va a entender en general, porque cuando Dios desaparece, esa trascendentalidad de Dios lo asume el ser humano, y sobre todo el idealismo alemán, desde Kant en adelante, eso está clarísimo, ¿no? Y así continúa, y yo no creo que haya una ontología que haya triturado este punto de partida de estos problemas, hasta el materialismo filosófico, y está la novedad. Entonces, la antropología funciona igual, la antropología se nutre de esas divisiones, cuerpo-alma, desde Platón. El alma es lo que está en contacto con las ideas, el cuerpo no, el cuerpo es lo que está en contacto con lo sensible. El nous poietikos de Aristóteles, el nous poietikos es el entendimiento que produce, el entendimiento agente, y el entendimiento agente, dice Aristóteles, que viene de fuera del cuerpo, viene de fuera, dicen de ánima. Entonces, estos planteamientos son espiritualistas. Este alma es un espíritu, y este alma es un espíritu hasta Descartes, que sigue siendo un espíritu, el espíritu en la máquina. Quiere decir que la ontología, la nosología, la antropología que hay debajo es una cuestión dualista, principalmente. Y los productos, aquí está la cuestión. Entonces, ¿cómo se entiende la producción dentro de estos sistemas de coordenadas, ontológicos y nosiológicos, antropológicos y demás? Nosiológicos porque hay dos tipos de ciencias fundamentales, las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Estas son fundamentales, esta división, la de Snow, la que Snow propuso como las dos culturas. Por un lado están los humanistas y los artistas, que expresan esa humanidad o eso del hombre, y por otro lado están los científicos, los ingenieros, esta dualidad de las dos culturas, de las ciencias humanas. Y esto está en el instituto es así, ciencias y una por en medio, pero sigue siendo la división fundamental para clasificar las ciencias y para todo. Están las ciencias humanas y están las ciencias naturales, lo que se va a llamar el trivium y el quadrivium. Esas son las ciencias, el trivium, las ciencias humanas, la retórica, la dialéctica, y el quadrivium, las ciencias, la geometría, la aritmética, la música, se introduce dentro del quadrivium, es una cuestión del intelecto, etcétera. Bueno, pues, ¿cómo se produce? Este es el asunto. ¿Qué es producir? ¿Cuáles son las operaciones? ¿Qué actividad tienen estos sujetos divinos o humanos? ¿Qué actividad tienen para generar una serie de resultados, de objetos? ¿Qué hace el sujeto para generar el objeto? Esto es lo que se ha entendido desde el punto de vista creacionista.
Toda la tradición cristiana, islámica y judía es creacionista, es un acto libre de la creación de Dios. Y Dios es un intelecto, porque no hay materia todavía. Cuando Dios crea el mundo, no existe la materia, la crea de la nada. Esta estructura creacionista es una estructura espiritualista completo y supone la inteligencia, el intelecto, la inteligencia, lo que estaba diciendo el compañero hablando de ello, supone la inteligencia, eso sí, tiene que tener una inteligencia porque la inteligencia es una inteligencia creadora la que tiene Dios. Esto, y entonces no el Dios de Aristóteles, pero el Dios de Aristóteles sigue siendo pensamiento, intelecto, que es acto puro. El acto, lo que actúa, lo que genera cosas, no es el cuerpo, yo creo que es aquí la clave, sino que es el alma, el espíritu y sobre todo el espíritu divino. Dios crea de la nada, es decir, Dios crea de la nada, es decir, que cuando intelige el mundo, sale la cosa, por el hecho de inteligirla, porque su voluntad es infinita y su entendimiento también, y es libre. Y estas son las características que va a tener el ser humano, tal y como lo expone Francisco Suárez. Tiene dos características del ser humano, la autorreflexión y la libertad. La autorreflexión es la conciencia, es el intelecto, es puro espiritualismo, es el intelecto que es la que actúa, y la libertad, que es el modo en que actúa esa inteligencia. Estas son las dos características del ser humano desde Francisco Suárez, y yo creo que recorre toda la tradición alemana, que lo venimos diciendo pues hace tiempo ya. La tradición, la filosofía alemana sale de la escolástica española, sí, y principalmente de Francisco Suárez, toda la filosofía trascendental y todo eso, por lo menos hasta Hegel o por ahí, o hasta Schelling, que ya la cosa cambia porque ya desaparece Dios. Bueno, pues el creacionismo entonces y yo creo que es el problema de fondo para entender cómo son las operaciones beta-operatorias, es decir, cómo se generan estas cosas y qué resultados tienen, qué configuración tienen. El problema entonces entre el creador y lo que crea, entre la inteligencia y los resultados de esa inteligencia. Entonces, el creacionismo de Filón de Alejandría y demás, pues se tiene que oponer a un emanantismo neoplatónico, de los neoplatónicos, el emanantismo, que es de lo uno, Plotino y todo esto, es un emanantismo, no hay un creacionismo, y entonces, tal y como se configura, es así. Dios crea el mundo de la nada, es decir, lo que crea es la materia no tiene ningún significado para el creacionismo, es una cosa pura de la creación libre de Dios, no tiene en sí, no tiene una entidad, este es el problema del nominalismo y todo lo demás. ¿Qué entidad tiene la quíditas, que llamaban? Si hay una quíditas en la propia materia y todos estos problemas, ¿no? Bueno, pues desde Filón de Alejandría y todos para adelante, toda la escolástica, de los padres de la escolástica, y luego toda la tradición, este es el planteamiento de fondo. El ser de Dios es pura inteligibilidad, y de esa inteligencia, es decir, en la inteligencia de Dios están las ideas de Platón que estaban en un mundo pasan a la inteligencia de Dios. No a la cabeza de Dios, porque Dios no tiene cabeza en principio. Otra cosa es que ese proceso de creador suponga una finitud de la infinitud, que es Cristo y demás, y luego una vuelta, este circularismo. Todo sale de Dios por una creación de la inteligencia, del intelecto divino espiritual, y luego la materia, y luego vuelve otra vez todo a Dios. Este circularismo que es continuista, y este es el problema. Entonces la novedad del materialismo filosófico es el discontinuismo. No podemos asumir este tipo de ontologías para explicar ninguna cosa de estas, de lo que hace el ser humano, sea artístico o sea de los ingenieros, o sean máquinas, o sean programas de ordenador o lo que sea. Entonces, San Agustín igual, las ideas ejemplares están en Dios. Lo único que tiene Dios entonces son el plano inteligible, lo que nosotros llamamos M3. Eso es lo único que tiene Dios para crear el mundo. La materia no. El Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo es la traducción, el verbo, el logos, la traducción del logos griego. El logos es el plano de las ideas, el plano del discurso, el plano de las esencias, es decir, la ley, la ley que rige el mundo. Lo decía el compañero de la piedra, que tiene una ley que la rige. Bien, pues entonces el primer principio es Dios inteligible, espiritual, y esto es lo que va a recoger luego la filosofía trascendental. Fichte, por ejemplo, el primer principio es el yo pienso sigue siendo espiritual, porque el no yo, que es el cuerpo, lo pone el yo en Fichte. Exactamente lo mismo, el primer principio, y lo llama intuición intelectual, que vamos a hablar luego dentro de un mes en Madrid, no sé dónde está Carlos. Pues eso, ¿no? De este problema precisamente. Este es el primer principio, y este es el principio creador precisamente, y este es el principio que va a ser el canon de lo que significa hacer algo.
hacer algo, porque claro, los seres humanos trabajamos con la materia, pero el canon es inteligible, el canon es de la nada. Y entonces, en la medida en que nosotros nos parecemos a Dios, vamos perdiendo lo que llama, bueno, el esquema material de identidad. El esquema material de identidad, que es la materia, la H, la ile, la materia. Dice Santo Tomás que la causalidad divina es una causalidad milagrosa, trascendental, por milagro y revelada. Y dice Santo Tomás, claro, que como Santo Tomás parte de la naturaleza, que esto es una cuestión de fe. La razón no puede entender la creación, porque es un acto milagroso, que es crear de la nada. Y entonces Santo Tomás lo llama el principio de causalidad divino, claro. El principio de causalidad es crear de la nada. Es decir, de la causa al efecto. Este es el principio de causalidad binario. Yo hago algo, el hacer, hago algo, y entonces ese producto es un producto del sujeto al objeto. Es decir, es un proceso productivo. Pero ahí no hay materia. La cuestión es la materia, la ile. Es decir, la causalidad no es binaria, como decía todavía Hume, y en general se sigue entendiendo. Causa-efecto, la bola de billar que genera otra bola de billar en movimiento. La causalidad, por lo menos, tiene una X, que es el factor causal del movimiento de la causalidad respecto de un esquema material de identidad que transforma. Si no tenemos eso, no hay causalidad posible. Es decir, la causalidad divina no existe. Esta es la posición del materialismo filosófico. No hay causalidad divina, ni milagrosa. Eso no existe. La causalidad siempre tiene que suponer una ile, un esquema material de identidad que transforma. ¿Cómo se transforma? Dice, bueno, con la técnica, rompiéndolo, troceándolo, triturándolo. Y luego reconstruyéndolo. Este es el modo en que se van desarrollando todos estos procesos, todos estos cambios, todas estas transformaciones del mundo. Bueno, pues así todos los demás. Dionisio Areopagita, Juan Escoto Origena, todos, ¿no? Thierry Descartes en el siglo XII entiende esta creación pues precisamente con esta Trinidad, ¿no? Sale de Dios, va a Cristo, va a la Iglesia, al Espíritu Santo y vuelve a Dios. Este continuismo, este circularismo, que es aquí la clave del asunto. Bien, entonces lo que ocurre con la modernidad es sencillamente que el hombre va a empezar a coger las funciones divinas, que es lo que llama, bueno, la inversión teológica. El hombre se va a empezar a poner en el lugar de Dios. Dios va a ir perdiéndose, va a ir desapareciendo, se va a ir ocultando, por así decir, y es el hombre el que, en Kant todavía no, porque el noumeno tiene que tener el noumeno ese, que es la cosa en sí, pues eso tiene que tener alguna estructura que es independiente del sujeto trascendental, ¿verdad? Porque es la que crea los fenómenos, que son las que afectan al sujeto trascendental, los fenómenos, los que afectan al sujeto trascendental, los objetos, pero luego a partir de ahí ya sí. Y entonces esto que empieza con Gómez Pereira, que es el espiritualismo puro. La materia es solo mecanismo, la materia es un mecanismo, este espiritualismo, el hombre es un espíritu. Entonces, nada, es lo que coge Descartes y todo lo demás. Es decir, si nosotros cuando hacemos mecanos, estamos haciendo lo mismo que hace Dios con la materia. Establece unos mecanismos que están muy bien hechos, que son los mecanismos orgánicos, como por ejemplo el propio cuerpo humano, y luego le insufla el espíritu. El espíritu viene de fuera, el espíritu, la inteligencia. Entonces, en cuanto nosotros tenemos inteligencia, nosotros nos parecemos a Dios, que es lo que dice Aristóteles también. En cuanto nosotros tenemos una inteligencia, el alma, el espíritu, es porque nos parecemos a Dios en eso. Eso dice también Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa dice, el hombre, cuando crea el hombre es cuando se parece a Dios, porque Dios es precisamente el acto creador, Dios es aquel que crea de la nada. Entonces, ¿de dónde crea el ser humano? De su inteligencia. El mismo esquema. El ser humano parte de su inteligencia, parte de la idea, parte de la configuración mental, parte de lo que quiere luego realizar, y para eso utiliza la materia. Pero la materia y su propio cuerpo no es más que un instrumento. Es un puro instrumento, que por sí mismo no tiene ninguna validez. Es un mecanismo, son unas poleas. Esto es una polea, no tiene más, porque lo importante de la acción está en el espíritu, está en el intelecto. Por eso le llaman esto inteligencia artificial, porque tiene unos rendimientos que parecen inteligentes, que parecen el como sí. Estoy viendo por ahí, bueno, no está traducido, hay una filosofía del como sí, porque el como sí está por todos los sitios, es como sí, pero no es así. Aquí cuando se habla de células, de esto, ¿no? De neuronas de silicio, pero ¿qué van a ser de silicio los chips? O sea, ¿qué van a ser neuronas? O cerebro electrónico, que eso no es un cerebro, es una máquina, un cerebro electrónico, esto no es un cerebro, o se llama redes neuronales, y eso no son neuronas, que lo decía el otro día el compañero, esta mañana o ayer.
Y decía, parece, y por eso interpretaron que eran neuronas, estas redes neuronales que van en paralelo. Nada, eso son puras metáforas, completamente puras metáforas, pero metáforas que de algún modo pues, repiten los esquemas que se supone que se conocen de lo que es el hombre, que es ese proceso. Entonces, el asunto es este. El plano técnico y manual, el plano operativo, eso no existe desde el punto de vista de la tradición. Eso no tiene actividad por sí misma, porque la libertad está en el intelecto, está en lo intelectual, está en el entendimiento, está en el alma, está en el espíritu. Ahí es donde está la actividad. Desde Aristóteles y en adelante, y bueno, y desde el propio Platón, es el alma el que conoce las ideas, no el cuerpo está ahí y tal, la metempsicosis y este tipo de mitos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento que nosotros o sea, cómo se destruye todo esto? A mi modo de ver, ¿no? ¿Cómo se replantea y por qué la novedad del materialismo filosófico para atacar problemas como este? Pues yo creo que esto lo expone Bueno en la última de las conferencias que dio, en la querella de las artes y las ciencias. Lo que pasa es que introduce un montón de problemas según va exponiéndolo, y entonces a mí me costó entenderlo varias veces, pero vamos, voy a insistir en que yo creo que se puede hacer la lectura del siguiente modo. Lo que está señalando bastante Bueno es esta dualidad. Por un lado, lo que es universal, porque lo universal es lo que está en el intelecto, que son las esencias, las ideas. Lo universal son las esencias de Aristóteles, y las propias esencias de Platón, son los universales, son las totalidades, esas totalidades son del intelecto, están en el intelecto. Entonces lo universal es el plano espiritual, precisamente. Y por otro lado está lo particular, que es lo corpóreo, lo que está en dialéctica, en enfrentamiento de unas cosas a otras, la pluralidad. El entendimiento siempre ha sido único, simple, las inteligencias simples de los ángeles, siempre ha sido simple, siempre se ha entendido como algo simple, sin partes. Pues de ahí esta diferencia entre lo universal y lo particular, yo creo que lo que está Bueno constantemente poniendo sobre la mesa. Y lo universal, eso es precisamente lo que no existe, lo que no tiene actividad. Eso a lo que se ha dado el proceso activo, creativo, productivo, eso es precisamente lo que no tiene actividad. Lo que tiene actividad es lo corpóreo, lo particular, lo concreto, lo que trabaja con materiales humildes, y a partir de ahí se generan todas las ideas. El opúsculo materia esto lo explica perfectamente. El primer analogado de la idea de materia es la materia conformada, técnicamente. La técnica aquí es la clave. De aquí el libro. La técnica es la clave de todo lo demás, porque las ideas también salen de la técnica, incluso la idea de materia ontológico general, que es el límite, sale de las operaciones con materialidades concretas y esas configuraciones que hacemos. Es decir, yo creo, para decirlo tajante, la novedad que supone el materialismo filosófico es un nuevo replanteamiento de todos los procesos operativos del mundo y de las concepciones del mundo, que es a través de las operaciones manuales de los músculos estriados, y el lenguaje también, porque el lenguaje se puede entender como la utilización de estos conceptos de la mente. No, nada de esto. El lenguaje tiene que suponer los músculos estriados y no hay nada que hacer. Supone oírlo, el lenguaje, oírlo, sacar y trabajar con materiales a la vez que se está haciendo el lenguaje. Si no hay este plano, nada. Y este plano no se ha puesto, porque se dice que Brickman, pero Brickman y todo esto del operacionalismo no saca todas las consecuencias de estos asuntos. Por ejemplo, se dice Marx, pero es que Marx sigue pensando que el arquitecto se diferencia de la abeja porque hace un plan mental. Si nos entendemos. Que la novedad del materialismo que yo creo, y a partir de ahí se genera toda la ontología y la nosología, son las técnicas operatorias con los músculos estriados, con el cuerpo. Lo que tiene actividad es el cuerpo. Y entonces estos productos de la inteligencia artificial o los artísticos están configurados desde este plano y no desde el plano universal. Vamos muy rápido para hacer alusión a estas cosas que dice en la querella. Dice, parte de la iconoclastia, porque dice, hay que partir de la actualidad. Y la actualidad, dice, son las reliquias de Palmira, que cogieron los del ISIS y los del Daesh y se pusieron con un martillo a romper todas las reliquias de Palmira, y luego pusieron unas bombas y unos budas que había gigantes, los hicieron añicos. Eso es la iconoclastia, eso es un proceso racional, sí, completamente racional. Tú pones ahí el ídolo lo contrapones al Islam y las resoluciones se acabó el ídolo. Eso es un proceso no etológico completamente racional, es una racionalidad igual que la nuestra. Es un proceso racional. ¿Por qué? Porque hay toda una normativa iconoclasta dentro del Islam que te exige hacer eso. Y así funciona esto durante 1500 años, ¿no? Bueno, pues esto es de donde parte.
De esto parte bueno. Quiero decir, de que algo que parece universal, que es patrimonio de la humanidad, como las reliquias de Palmira, viene uno y se lo carga. Y se acabó lo universal. ¿De quién se lo carga? Un particular, como puede ser el DAES. Entonces, todas las 4 conferencias van a señalar esta diferencia entre lo universal, por un lado, que es toda esta tradición, lo que nos viene de la tradición, y lo particular, lo que tiene que ver con estas operaciones, con esta actividad corpórea. Entonces, aquí, así está todo. Empieza con la República de las Letras por la imprenta. Esto es universal. ¿Y qué le contrapone? Los imperios, las naciones históricas que están naciendo, España, Francia, Italia, esto es lo particular. Es el hombre de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano. El hombre es lo universal. ¿Qué se contrapone? Al ciudadano, que siempre es particular, que es lo real. El hombre no existe, este hombre. El Rameau, la querella de los bufones. Rameau es la música universal. ¿Qué lo contrapone? Rousseau, que es la música de cada país. Estas son las querellas, esto es lo que se está discutiendo aquí. Entre lo universal, esta concepción que heredamos nosotros hasta la actualidad. En lo demás igual, las ciencias humanas positivas son universales, la sociedad, la sociología, todo esto. ¿Qué le contrapone? El derecho internacional de Francisco de Ayala. El derecho no es universal, no hay derechos humanos, es el derecho de España, que Francisco de Ayala está poniendo el derecho internacional en Holanda. Es el derecho de España sobre Holanda. Es una cosa particular, no universal. Y todo lo demás, el gótico, el infinito hacia Dios, el barroco, el infinito desde Dios. ¿Qué le contrapone? Los imperios nacientes. Entonces hay que diferenciar, dice, bueno, pues por un lado EMIC, que lo mío es universal, y por otro lado ETIC. Cuando empiezas esos planos universales, pues empiezan a contrarrestar unos a otros. Hay que utilizar una serie de distinciones como finis operis, finis operantis, porque cada sujeto quiere ser universal, quiere tener la razón, es decir, el sujeto que es el que intelige. Bien, entonces el problema es que estas concepciones del mundo, desde la que estamos pensando en la inteligencia artificial, por ejemplo, nos vienen embotelladas, dice, bueno, nos vienen embotelladas, es decir, y nos alimentamos de estos procesos, claro, desde el derecho universal de la Revolución Francesa, de los derechos humanos, al Estado de Derecho actual, al hombre total soviético, total, universal, todo el rato, a la época global, estos mitos que están constantemente aquí, ¿no? Esta ontología de fondo, esta es la que heredamos y nos viene embotellada, dice, bueno, entonces tenemos que partir de esta. En la segunda conferencia igual. En la segunda conferencia, precisamente, lo enfoca a las artes que se consideran universales, como por ejemplo la música, que es la música de los pitagóricos, que es la música universal, que es la música de las esferas, la música divina, lo divino es universal. ¿Y a qué lo contrapone? Lo contrapone a la música que se toca con las manos, porque si no tocas música con las manos no existe la música, o con la mano o con la boca. Si no se hacen operaciones no hay música que valga. Y entonces dice, desde el Ión de Platón, el Rasoda está poseído por un dios, pero él puede ser un imbécil. Dice, bueno, en minuto 1.5. El artista puede ser un imbécil. Dice, el artista no tiene que ver con el arte, es el dios que lo posee. Esto es lo divino que está aquí actuando en la producción del arte. Y entonces esto es lo que se está denunciando. Yo creo que bueno. No, de eso nada, tiene que estar operando con las manos. El artista tiene, y de posesiones divinas, esto que Vicente Churia estaba aquí hablando de posesiones de Beethoven y tal. Y si no, no puede tocarlo, ¿no? Bueno, esto es lo que se denuncia aquí. No podemos partir del universal. Esta es la cuestión de esto universal, porque eso no existe, este plano espiritual. Hay que bajar a las artes, a las cosas concretas, a los materiales, y de esos materiales ver qué dan de sí y una serie de operaciones en función de fines, todo lo demás. Traduce lo de Cicerón, el Proargias. Traduce bueno, que es lo universal, el Proargias de Cicerón. Todas las artes que pertenecen a la humanidad, eso es lo universal, viene de algún común vínculo y casi parentesco entre sí continuo. Todas las artes tienen algo continuo, que es eso universal de la creación, entre sí continuo, hay un continuo, no hay distinciones, no hay disyunciones, no hay pluralidad, no hay... Este es el problema, ¿no? Entonces, frente a esta concepción de las artes, es lo que se está diciendo. Las conexiones, frente a esta concepción, se establecen las conexiones, que es lo que tiene que hacer el sujeto operatorio, establecer conexiones entre partes concretas. Entonces, cada material tiene una serie de conexiones distintas del resto. Desde esas conexiones es donde hay que partir. Entonces, dice bueno, que un modo de ocultar estas disyunciones, de ocultar estas discontinuidades, son lo que llama bacillelmos. Los bacillelmos no son más que modos de ocultar esas disyunciones. Y entonces dice, pues esto, físico-química, tecnociencias, sociopolítica, CTS, estos son bacillelmos. ¿Por qué? Porque están ocultando con el guioncito la disyunción entre una cosa y la otra, que son incomunicables. Y entonces se hacen bacillelmos para ocultar disyunciones de la realidad, constantemente. Y entonces estos bacillelmos son lo que es universal, por así decir, ¿no?
Entonces, yo creo que uno de los problemas para entender esto es que precisamente Platón es el que mata el parricidio de Parménides, de la ontología monista de Parménides, pero claro, como inmediatamente introduce la distinción artes humanas y artes divinas, pues vuelve a estropearlo, porque las artes divinas no existen, este es el vacillelmo. No puede haber artes divinas, porque arte significa técnica, técnica significa trabajo con cosas, con materiales, y Dios no trabaja con materiales, trabaja con su mente, de la nada. Entonces el vacillelmo es ese, hablar de música celestial. No hay música celestial, los planetas no suenan. La música siempre tiene que ser operada con instrumentos además. Es decir, el instrumento es lo que nos ha hecho humanos. Los instrumentos son, no es algo accesorio que se puede quitar, algo corpóreo que no pinta nada en la propia estructura de la producción. Los instrumentos son la clave completa del asunto. Los instrumentos son conectores y relatores. Conectores y relatores, es decir, un microscopio no te acerca a algo, te transforma el mundo cuando estás mirando por ahí, te lo estás transformando porque es otro mundo ya. Este es un conector y un relator, nada de cosas corpóreas de esto, ¿no? Intrascendentes. No, lo trascendente está precisamente en las operaciones técnicas, eso es lo trascendente, porque pasa por muchas categorías. Bien, entonces este es el problema. De los dioses demiurgos, la cuarta conferencia, para no enrollarme mucho. Bueno, claro, y entonces a las preguntas, por ejemplo, de la tercera conferencia, dice Platón no refuta las ideas mitopoéticas griegas sobre los demiurgos, de las artes divinas. Dice, esto es mitología pura. O sea, alguien que haga el sol y la luna, pues eso es mitología pura, que es lo que llama el delirio politeísta. Bueno, eso es una mitología que Platón asume, pero que nosotros no tenemos por qué asumir. Eso es parte de este delirio. Entonces, en la cuarta conferencia es donde habla de la metamorfosis de esta distinción, artes divinas, artes humanas, que es la que recorre todas las tradiciones y llega hasta nosotros. Y llega hasta nosotros, esto de divino y humano. Y entonces esto es lo que se está aplicando a la inteligencia artificial, esta disyunción. Por eso todo el rato está alrededor de la inteligencia artificial gravitando esto de lo divino, lo demoníaco, el entendimiento, la inteligencia. Nosotros no creemos en la conciencia ni nada de esto. No hay de conciencia donde están los inteligibles y nada de esto. Todo sale, las ideas y los conceptos y la materia sale, o sea, las esencias salen de las transformaciones de la materia. No está en la mente de nada, no, vamos, que no consideramos eso. Claro, que nosotros tampoco caemos en el reduccionismo de los primeros materialistas del siglo XVI, que es un reduccionismo a M1, a lo corpóreo. Es decir, la ontología materialista nace con la época moderna, cuando Dios deja de estar como cúpula ideológica de la realidad y pasa a un segundo término, el ego trascendental. Y entonces ahí es donde aparecen los primeros materialistas, es decir, médicos españoles. ¿Por qué? Porque tienen en cuenta el cuerpo y las cosas que hace el cuerpo. Huarte de San Juan, que lee Spinoza, Huarte de San Juan, el cuerpo es lo importante. De las tres facultades, Derecho, Teología y Medicina, son los médicos de medicina los que tienen en cuenta el cuerpo, porque el cuerpo es el principio de las operaciones. En cambio, los teólogos, pues el espíritu, y el derecho, el espíritu, que son las normas que pone Dios. Esas son dos facultades. Entonces, los primeros materialistas son reduccionistas de M1, pero ya introducen el cuerpo como principio de operaciones y dudan mucho del alma, como por ejemplo Lemetri. Lemetri tiene una enfermedad y dice, ¿pero qué es eso del alma? Es una segregación del cerebro, no es otra cosa. Eso es un reduccionismo que no admitimos nosotros, pero que es el principio de esta novedad que yo creo que aporta el materialismo filosófico, que es fundamental para deshacer toda esta metafísica. Entonces, lo que dice bueno en esta cuarta conferencia es que estas artes humanas y divinas son los que hacen los dioses demiurgos, Orfeo, Prometeo, que luego serán los ángeles cristianos y los musulmanes. Es inteligencias separadas, estas inteligencias separadas. Y llega a nuestros días en la época global. Este es el problema del asunto. Y entonces dice claro, que las artes, en el minuto 1:11, los demiurgos son, de las tres religiones, dice, son artistas, Dios es un artista, es un creador. Y entonces dice, es un artista creador de la naturaleza, y lo que es natural es divino, y el trivium son artes humanas, y el quadrivium son ciencias de lo hecho por Dios, donde está la música de Fray Luis de León. Fray Luis de León, que tuvo problemas con la Inquisición porque era pitagórico. Fue por eso, claro, lo de el alma se serena, todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que estamos en el plano espiritual, completo. El plano espiritual, la acción lo hacen estos espíritus, estos entendimientos, como puede ser el propio entendimiento humano. Y entonces, pues eso yo lo que llevo repitiendo, que el minuto 1:24, donde dice, algún artista o profesor, porque tienen esta concepción
tienen esta concepción de fondo. ¿Algún artista o profesor de la Escuela de Bellas Artes ha reflexionado? Dice, ¿no le da vergüenza decir yo estudio Bellas Artes? Esto, ¿por qué? Porque de las artes divinas pasa al trivium y el quadrivium y se deja de lado las artes serviles, porque esas no se tienen en cuenta, que es lo del arte. Ni siquiera los médicos trabajaban con las manos. Eso estaba mal visto, eran pues eso, carniceros los que tenían que cortar el cadáver. Es decir, esta concepción es fundamental, eso no se tiene ni en cuenta, las operaciones manuales, las operaciones descorpóreas. Y entonces dice, yo estudio Bellas Artes, dice, tiene mucho que ver con lo divino. Están inspiradas por Dios. La idea de las artes liberales, de las bellas artes, es una idea completamente confusa, ridícula. Esto lo tengo que decir, porque bueno, si no es que no se entiende esta transformación, creo yo, que está aquí, que introduce aquí, bueno, en todo el plano operativo. Ridícula, que es una metamorfosis de esta distinción de artes divinas y artes humanas. Es una metamorfosis, es una distinción que ha venido rodando por toda la tradición y llega hasta nosotros para entender todas estas cosas que son tan novedosas. Bueno, pues no hay artes divinas, porque es un vacillelmo. Las artes tienen que ser cosas operadas con las manos, las técnicas, y siempre son humanas. No hay otra cosa, lo otro es puro espiritualismo. Nosotros no creemos en los espíritus, espíritus son seres vivos sin cuerpo, esos son los espíritus. Bien, entonces aquí hay una clasificación de las teorías del arte que dice, bueno, en las preguntas, que es la que utiliza Raúl Angulo hace 13 años, que las artes, precisamente las clasificaciones de las ideas de arte se hacen en términos de cultura, de naturaleza, de la justaposición y luego de la negación, que es lo que Luis Santos ha visto en Televisión Apariencia de Verdad aplicado a la tecnología, aplicado a esto. Por un lado está lo poético, por otro lado lo positivo, por otro lado la conjunción y luego el circularismo. ¿En qué consiste el circularismo del materialismo filosófico? Que niega Aristóteles, dice, ¿las ciencias de dónde vienen? Dice, no pueden venir de otras ciencias, porque entonces es circularismo. Dice, tienen que venir de la intuición de las cosas particulares y de ahí extraemos el universal. El universal, dice Aristóteles. No, decimos nosotros, no, de la experiencia y de los sentidos no se extrae nada. Las ciencias vienen de técnicas anteriores y entonces el circularismo consiste en eso, en ver este proceso de reelaboración de las ciencias respecto de las técnicas de donde nacen. Esto es lo que yo más o menos he estado aquí exponiendo, que todas las ciencias cuando llegan a contextos determinantes se produce un proceso de anamorfosis y se genera una ciencia, pero sin estos contextos determinantes no hay nada que hacer y estos contextos determinantes son cosas que se hacen con las manos, por ejemplo los triángulos etcétera. Bien, entonces, aquí la clave es diferenciar un plano, el plano este, ya ha salido muchas veces, que es el plano técnico y el plano nematológico, de estas instituciones. Y esto es lo que, bueno, introduce, es decir, la diferencia es del plano paratético, que es el operatorio, paratético, entre cosas que se juntan, y apotético, que es lo que se ve a distancia. Lo que se ve a distancia, que es el plano escénico, dice Bueno. Entonces, voy a leer una cosa que dice Bueno en Televisión Apariencia de Verdad, hablando de esto de la estructura del ente televisivo, que yo creo que es uno de los capítulos fundamentales. Estructura del ente televisivo. ¿Qué estructura tiene el ente televisivo que ha descubierto, verdad? La clarividencia, esas cosas de la magia. Pues eso es lo que viene por la tradición. La televisión en directo, la televisión formal, eso es lo que, bueno, resalta y tiene que explicar. Y entonces esta estructura del ente televisivo es donde diferencia estos dos planos, plano paratético y plano apotético o plano del escenario. Entonces hay una viñeta de Mingote donde se ve un niño diciendo a otro, mira, pero aquí los rayos catódicos, entonces viene la electricidad aquí en paquetes y no sé qué, y están los mayores viendo la pantalla y diciendo, oye, no sé qué, no sé cuánto, mira qué bonito es eso. Y entonces estos dos planos, este plano apotético y el plano operatorio, esto es aquí la clave. Y dice, bueno, además, que es que una manera de entender, bueno, tal y como yo lo entiendo, es que los últimos años, cuando hace preguntas es cuando te está diciendo lo que piensa él. Porque claro, te tiene que responder todas las ideas de la tradición, y entonces por ejemplo, aquí dice, no es paradójico, por no decir contradictorio, constatar continuamente el desajuste clamoroso, o sea, este es un problema axiológico. ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo valioso? ¿El plano paratético o el plano apotético? ¿El plano contiguo de las operaciones o el plano del escenario, de lo que tú ves a distancia? ¿Qué es lo importante? Entonces dice, lo importante siempre ha sido el escenario. Dice, bueno, la paradoja de su disociación de este plano y del otro es sobre todo axiológica. Se valora lo apotético, lo que me aparece en la pantalla, eso es lo que se valora, porque tiene unos componentes ahí. Dice, a ver, no es paradójico, por no decir contradictorio, constatar continuamente el desajuste clamoroso que se produce entre los asombrosos ingenios que constituyen el contexto tecnológico de la televisión. Eso es, los prodigiosos ingenios que son el resultado del descubrimiento de invenciones científicas y tecnológicas que son con razón
consideradas como los más auténticos timbres de gloria del género humano. Estos procesos tecnológicos, técnicos, estos son los timbres de gloria del género humano. Y no los sonrojantes contenidos que se inscriben, desde luego, en el contexto escénico, apotético, a cuyo servicio resultan puestos muchas veces aquellas admirables ingenios. Lo que estoy viendo yo, cualquier estupidez que me enseñan en la pantalla, resulta que eso es lo importante, y todo el plano tecnológico, eso no es nada, es una caja tonta, ¿verdad? Lo importante es esto, pues bueno, pone la énfasis y la importancia en el tecnológico. Lo otro muchas veces dice, bueno, no necesita una explicación el hecho escandaloso de que los instrumentos más sutiles puestos a punto por el genio humano estén sirviendo muchas veces para producir una cadena continua de basura estética e ideológica. Esto es el asunto, basura estética e ideológica, y esto es lo que se aprecia, y esto es lo que es universal, y esto es lo que se supone que es divino, y esto es lo trascendente. No, señor, lo trascendente son las operaciones paratéticas del plano tecnológico, que son los que hacen esos instrumentos que son la clave de la racionalidad humana, esas operaciones, esas instituciones que hacemos y que tienen estas... Bien, entonces yo diría, termino en un segundo, porque si voy por la mitad, termino en un segundo. Entonces, bueno, pues vamos a ver. A ver, para ir al final, para la conclusión, porque si no veo aquí Paloma y me pongo nervioso. No tiene... Vamos a ver. Entonces, el asunto es este. Hay que partir de que de la mente no sale nada, ni de la mente divina ni de la mente humana. De ahí no sale absolutamente nada. El plano intelectual, el plano... Eso cero, completamente. Entonces, lo que hay que reconstruir esto de la inteligencia artificial y todo esto. ¿Por qué se le da este contenido trascendente, sacro, humano, divino, demoníaco, todo esto, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hay un montón de distinciones que hay aquí, lo del dominio que dijo antes el compañero, todas estas cuestiones, ¿no? Lo dejo, no entro aquí. Pero y las esencias gráficas, entonces, la escritura, la geometría, la aritmética y la lógica, parece que el fetiche. Esas esencias gráficas son la clave de esto, de la inteligencia artificial, conectadas con las esencias electromagnéticas. Esta es la cuestión. Las esencias electromagnéticas, que son todos los chips que están aquí funcionando electrónicamente, esas esencias electromagnéticas se vinculan a las ciencias que salen de los grafos escritos, el alfabeto, ChatGPT, de los grafos aritméticos, la estadística, de los grafos geométricos, el tratamiento de grafos, y de la lógica, la estructura, a la álgebra de Boole, la estructura que determina que se puedan hacer estas operaciones. Esas son las técnicas que generan estas cosas, para resumirlo al máximo. Entonces, vamos a ver, la conclusión, que estamos entendiendo esto, los productos que hace el ser humano, desde un ser humano que es inteligente quiere decir intelectual quiere decir del entendimiento, del alma o de lo que sea, de la conciencia, que es la que genera esto, cero, eso nada, ni Dios, ni el ser humano, ni nada, son las operaciones manuales de transformación de unas cosas en otras, y entonces, por un lado, tenemos, esto yo es que lo interpreto, esto de aquí lo interpreto como un robot que está pintando, con una paleta de pintura. Por un lado tenemos los pintores, los artistas que están haciendo genialidades universales y trascendentes, que resulta que ahora lo van a hacer lo que hacen los ingenieros. Y así más o menos se plantea el problema por la tradición. Están los artistas que hacían lo humano divino, o lo divino, lo teológico, la teología en figuras que decía que se hacían en el medievo, lo universal, pues ahora resulta que hay unas máquinas que hacen los ingenieros, los de ciencias, no los de humanidades y artes, los de ciencias, que resulta que hacen cosas parecidas, y entonces ahí viene el problema. Pero ¿cómo puede hacer un arte, una máquina, una cosa que hace un artista? Porque, etcétera. Entonces esto, pero pues de eso nada. Yo creo que aquí hay dos procesos de sustantivación o de hipóstasis. Y si es sacro, si tiene que ver con númenes o con espíritus, es porque son fetiches, es porque son procesos de fetichización. Y entonces tenemos un montón de obras que están fetichizadas, que son lo que dice, bueno, los fetiches de museo. Los fetiches de museo son obras que tienen un componente especial, porque tiene el artista ahí, porque se ha esencializado, se ha fetichizado, no se pueden tocar, y por otro lado tenemos un proceso de fetichización también, que es lo que hacen los ingenieros, que resulta que hacen máquinas donde también hay un alma ahí metida, hay una inteligencia, hay una voluntad metida, fetiches habitáculos. Entonces, yo lo que creo aquí, que para entender estos problemas, es el problema entre una serie de sustantivaciones, si no es sacro, es decir, si es profano, o fetichizaciones, si son componentes profanos, que por un lado tienen que ver con fetiches sustantivos, porque tienen un contenido interno propio, derivados, porque derivan de las instituciones de los museos, que son los que lo fetichizan, y absoluto, porque no sirven para nada, son absolutos. Y por otro lado tenemos una fetichización de una serie de componentes que son
Fetiches habitáculos, no son sustantivos. Habitáculos porque habita en ellos, como en la Virgen habita la Virgen, o en un Cristo habita Cristo, lo tenemos por aquí. Sustantivos, sustantivos no, habitáculos. Derivados, porque derivan de un montón de empresas, de industrias que tienen una serie de fines. Derivados instrumentales, fetiches instrumentales, no fetiches absolutos, instrumentales porque sirven para algo, hasta que pasa como con la magia, que una vez que aquello se pone en marcha, pues tiene que tener el mago cuidado porque el espíritu se le puede volver en contra, que es el asunto este, las máquinas y tal, el asunto ese. Entonces, vamos a ver, termino, una frase. Entonces la cuestión que yo creo que es la siguiente. Aquí la diferencia entre unos tipos de procesos, que son los artísticos o humanistas, y otro tipo de procesos, que son los de los ingenieros, la diferencia es la siguiente. La diferencia, los dos tienen componentes ficticios, fabulosos, son teorías ficción, los dos. Pero, que es lo que se llama ciencia ficción, por el lado de los ingenieros, ciencia ficción, que es lo que José Chu va a hablar mañana, ciencia ficción que genera todo esto. Y por otro lado está una teoría de ficción que es la que tiene que, voy a leer una frase de Bueno, que es la que tiene que utilizar el artista obligatoriamente para darle esa trascendencia. Dice Bueno, cuando hablaba Goethe aquello de escultor, trabaja y no hables. Y pues no, pues tiene que hablar. Y dice, bueno, si el escultor, el músico, etcétera, no hablase de su obra, es decir, no dispusiese de una mínima ideología o teoría ficción, no podía de hecho trabajar. Esta es la cuestión. El artista, como tiene este componente mítico, trascendental, tiene que disponer de una teoría ficción que es lo que, de algún modo, articula la obra. Esta distinción en esto que ahora se están llamando a los compañeros, lo de la alegoría. Es que las ideas filosóficas están imbricadas en la propia estructura de la obra. Claro, entonces lo que nosotros tenemos que hacer pues es distinguir una cosa de otra, porque esos son vacillelmos. Una cosa son las ideas filosóficas, metafísicas, lo que sea, religiosas, y otra cosa son las construcciones con las manos artísticas, que ahí es donde está el valor. Que dice, bueno, el componente zoológico está en lo que se hace ahí, no en los componentes metafísicos, etcétera, que se pegan ahí o se estructuran o sirven para estructurarlos. Entonces esta teoría ficción que tiene que tener el artista para ser artista, esto es un mito, esto es lo que hace del arte un mito. Entonces todas las artes son iguales porque todos tienen el mismo componente mitológico. Esto es lo que nosotros negamos. Esta es la confusión que yo creo que es necesario, y entonces lo que propone Bueno es precisamente esta catarsis. Catarsis no significa separar, porque entonces te quedas sin obra, significa distinguir, y si no estás distinguiendo, estás eliminando estas discontinuidades. Sí, claro, entonces dice, no, es que esto desborda, es que lo manda un misterio desborda, no, etcétera, no sé qué. Claro, porque hay Dios, porque es que estás pensando que está ahí Dios. ¿Cómo no va a desbordar el plano técnico? Que es que desborda el plano técnico si estás pensando que ahí está Dios. Claro, desborda, pero es que eso es una teoría ficción. Dios no existe, ni siquiera la idea de Dios. Gracias.